Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. Hoy estaremos tocando temas variados, uno de ellos las empresas familiares. Las empresas de tipo familiar es un tipo de empresa muy común en nuestro país. Para ellos nos acompañarán Andrés Silva y Pedro Servín, dos expertos en asesoramiento y en estrategias que tengan que ver con las empresas familiares. También hablaremos con ellos sobre el tema del grado de inversión, un tema reciente en nuestro país, pero que va a dar mucho que hablar en lo que quedan los meses posteriores. A la vuelta a la presentación, comenzamos con el programa. Como les decía en la presentación del programa, queremos tocar temas diversos el día de hoy, pero focalizarnos en dos cuestiones principales. Una de ellas es no sé si llamar el auge, porque son empresas que ya existen en Paraguay hace centenares de años, que son las empresas familiares, ¿verdad? Nos acompañan hoy Andrés Silva y Pedro Servín, dos exponentes y personas que generalmente coordinan y asesoran a este tipo de empresas. Buenas noches, Andrés, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Estefan? Un saludo a la audiencia, un gusto estar acá contigo. Pedro, gracias por estar en Crédito y Consumo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder compartir con la audiencia y con ustedes. Andrés, empresas familiares, este tipo de empresas estuve leyendo en Paraguay, algo así como más de 80.000 tipos de empresas familiares y que generalmente son las mayores, llamémosle, productoras de bienes y servicios en nuestro mercado. Si podemos definir, digamos, sin ser muy técnico, ¿qué es una empresa familiar para que el televidente entienda? Y las empresas familiares son aquellas cuyo control está en manos de uno o más núcleos familiares y aquellas en donde estos dos sistemas se entrelazan. Por un lado el sistema empresarial, el sistema familiar, y de ese cruce surge un nuevo sistema que es bastante complejo, que hay que aprender a observarlo, administrarlo y acompañarlo para que pueda desarrollarse saludablemente. Andrés, ustedes, como aquí hay cuestiones de repente muy personales, emocionales que se deben administrar en el relacionamiento, porque es que se relacionan en el negocio y en el día a día, en la familia, muchos integrantes de un vínculo, que tienen un vínculo familiar. Generalmente existen algunos parámetros o pilares clave que ustedes van sugiriendo a estas empresas familiares para comenzar a consolidar el negocio en sí. Así es, bueno, nosotros desde Ocara, que es la empresa que fundamos hace unos 10 años, con Sebastián Silva, que es mi hermano, y también Pedro nos acompaña como consultor senior, nosotros de ahí acompañamos a empresas familiares y no familiares, pero sí, dada la cantidad que son a muchas empresas familiares, desde un abordaje integral. ¿Qué significa eso? El poder cruzar disciplinas que puedan responder a la complejidad de este tipo de organizaciones. Desde finanzas, Pedro es un especialista en esto, psicología familiar, toda la parte legal, toda la parte administrativa, de gestión, de liderazgo, procesos de cambio. Entonces, este equipo que conformamos de Ocara acompaña hoy a muchas empresas emblemáticas de nuestro país, de distintos rubros, en este desafío que tiene 6 ejes. Por un lado, la gobernanza, una gobernanza sólida que requiera acuerdos, protocolo familiar, establecer los órganos de gobierno como el Consejo de Familia, el Consejo de Administración, el protocolo, como decíamos, que es una base fundamental para establecer acuerdos. Por otro lado, una estrategia clara. Además de la gobernanza, es importante saber hacia dónde dirigimos el negocio, en qué arenas o canchas queremos jugar el partido y por qué, si vamos a diversificar o no el negocio. Un equipo gerencial compuesto por familiares o profesionales externos, también consolidado con un sistema claro de objetivos, incentivos y rendición de cuentas. Por otro lado, sistemas de información. Es importante
que podamos tener la información en tiempo y forma del flujo de caja, el estado de resultados, un balance bien hecho, hasta los indicadores de gestión que son fundamentales, los procesos del negocio core que tienen que estar consolidados con su política correspondiente, y también los sistemas de control que son fundamentales, sobre todo para las etapas en la que ya el negocio se complejizó demasiado y ya es difícil que esté solamente en manos de la familia, y uno requiere ya de tener profesionales externos a los que pueda acompañar desde un directorio, ¿no? Cuando hablaba de profesionales externos, quiero hablar un poco con Pedro. Pedro, tu expertise en el mundo financiero y administrativo, ¿cómo detectás, Pedro, cuando comenzás a asesorar una empresa familiar? Y bueno, con tu experiencia sabes, bueno, esta empresa desde el punto de vista financiero está al borde del colapso. ¿Qué hago? ¿Le recomiendo reencaminar o le recomiendo, bueno, creemos una sociedad de cero, ustedes vayan a su casa a descansar y dejamos en manos de un directorio profesional? Sí, bueno, básicamente nuestra experiencia, ese es uno de los grandes desafíos, ¿verdad? Obtener información que sea confiable y que a nosotros nos pueda realmente, información con la cual nosotros podamos sacar un diagnóstico confiable, es un gran desafío que tenemos. No siempre en las empresas que nos toca, digamos, abordar o afrontar este desafío podemos encontrar esa información, ¿verdad? Muchas veces nos toca el desafío de construir con ellos la información, y en base a eso y con las herramientas de las cuales disponemos a través de Ocara, y también con el complemento de los demás profesionales, ¿verdad? Porque esto muchas veces te lleva a que tenés que contratar un equipo de trabajo. De repente te tiene que ayudar un analista, una persona que pueda extraer información y construir desde cero, de tal manera que podamos hacer un diagnóstico que sea confiable, ¿verdad? Nos ha tocado de repente empresas inclusive donde hemos dado un diagnóstico equivocado, pero porque la información no era confiable, y muchas veces también ya hemos aprendido en esto que tenemos que preguntar claramente si esa información es consistente, y si hay dudas, lo que muchas veces hacemos es ir a validar desde la fuente misma, ¿verdad? En resumen, a través de un equipo de trabajo podemos sacar conclusiones que finalmente podamos ir haciendo recomendaciones consistentes a la familia, ¿verdad? Sí, pues me imagino que venga un tercero, un extraño a la familia y te diga, esto está al borde del colapso financiero y tienen que rehacer de todo. No es una cuestión fácil, Andrés. No es una cuestión fácil, y bueno, ahí nos vamos complementando con Pedro y la otra persona del equipo en poder también medir la apertura al cambio, las cuestiones políticas, las sutilezas, ¿verdad? Y hay que aprender a hilar fino y tener mucho cuidado, porque nosotros sobre todo entramos con mucho respeto, ¿verdad? Si lograron a veces construir grandes imperios, empresas de un tamaño importante, dando fuentes de trabajo, no hay que entrar criticando, hay que construir desde lo que hay, pero sí siendo objetivos en el diagnóstico, y sobre todo después acompañar el proceso de implementación, porque ahí es donde finalmente se juega el partido, ¿verdad? No se trata solamente de ser una consultora que hace diagnóstico cara. Nosotros nos caracterizamos por acompañar los procesos de implementación, y lo que hacemos generalmente es entramos con Pedro y otras personas del equipo a acompañar estos directorios. Nosotros nos damos cuenta, Estefan, de que el mercado se está volviendo cada vez más exigente. El propio mercado está demandando que estas empresas den un salto hacia la profesionalización, y hoy ya no se puede esconder la ineficiencia detrás de márgenes tan altos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde a veces empiezan a sentir que algo no es como era antes, a veces no tienen la información, a veces un poco de intuición, empiezan a surgir ciertos conflictos, también es difícil entre parientes y familiares rendirse cuenta, porque a veces eso afecta a la mesa del domingo. Claro. Entonces tratamos de blindar a la empresa, que finalmente es la vaca lechera, para poder cuidar a la familia, pero respetando mucho los procesos de cambio y sobre todo los procesos de los fundadores. No se puede forzar la salida de un fundador, y a veces, bueno, es muy humano que aparezcan resistencias importantes al cambio. Suma el hecho de que a mí me toca, asesorando como abogado, que tener una empresa familiar, y siempre está el que aporta mayor capital. O sea, tenés de repente uno de los referentes que aporta mayor capital, y tenés otro que en realidad no aporta mayor capital, pero aporta mayor tiempo de trabajo y maneja la expertise de la empresa. Entonces, hay que congeniar eso, Pedro. No es fácil. No es fácil, y yo creo que, por ejemplo, la herramienta que mencionaba Andrés, el protocolo familiar, acuerdos de accionistas, son elementos fundamentales. Entonces tienen que dejar establecidas ciertas condiciones
elementales, digamos, para que estas empresas tengan un funcionamiento uniforme y que en lo posible las discrepancias que pudieran haber en términos familiares haya un ámbito de resolución, ¿verdad? Un caso que nos sucede bastante es esta transición entre los fundadores, la primera generación y la segunda generación. Es un elemento así que parecía ser fácil de administrar, pero es uno de los temas más complejos, ¿verdad? Justamente por la brecha generacional que hay. Más que hay un dicho, perdón, que dice que la tercera generación la que termina de fundir la empresa, algo así. Sí, el 17% de las empresas a nivel mundial sobrevive en el paso de la segunda o la tercera generación. Así mismo. Para hablar de números concretos. Claro, el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte, ¿verdad? Entonces, estas herramientas como un buen protocolo familiar, un buen acuerdo de accionistas, lo que hace es como de alguna manera darle salida a estos inconvenientes que por naturaleza van surgiendo en cualquier tipo de empresa, pero en las empresas familiares con la característica de que, como mencionaba Andrés, esto después va al asado los domingos, va, digamos, puede deteriorar las relaciones familiares, ¿verdad? Para mí es clave también, no sé si ustedes coinciden conmigo, la voluntad de ceder y de consensuar, porque estamos hablando de protocolo familiar, acuerdo de accionistas, pero aquí ya opino como abogado, en la legislación paraguaya no existe un reconocimiento legal del acuerdo de accionistas. O sea, es un acuerdo, en otros países le llaman parasocietario, pero en la legislación de otro país sí está reconocida en el Código Civil. En Paraguay lo que maneja la constitución de una sociedad es su estatuto, ¿verdad? Es como la Constitución Nacional de la Sociedad. Entonces, a mí me tocó casos donde de repente había un acuerdo de accionistas que establecía ciertas cuestiones, pero que no coincidían con lo que decía el estatuto, ¿verdad? Porque es un acuerdo de accionistas, ¿verdad? Y el tema es cuando se pelean, ¿verdad? Cuando se pelean los accionistas, y ahí vos decís, ok, no, o sea, hace lo que dice el estatuto, y no, pero el acuerdo de accionistas no dice eso. Y hay una cuestión de consenso y de voluntad, digamos, política de llegar a un buen puerto, si no es complicado, Andrés. Sí, nosotros, de hecho, en los protocolos que hacemos, forzamos a que después se llegue a los cambios en los estatutos o la utilización de otros instrumentos legales, ¿verdad? Pero más allá de eso, acá la clave, Estefan, no pasa solamente por los acuerdos que uno hace. Eso es importante, sino que por desarrollar la capacidad de sostener esos acuerdos y administrar los conflictos que van a llegar sí o sí de una manera madura. Entonces, ahí también entramos nosotros a acompañar y a desarrollar esta capacidad de tener, tal vez una personalidad lo suficientemente madura, se llama la madurez psicológica apropiada para acompañar estos sistemas que, reitero, son sumamente complejos. Entonces, ¿cómo hacemos que los hermanos aprendan a relacionarse como socios y ya no como hermanos que resuelven con una capetea a veces las cosas, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que de forma pedagógica, didáctica y con mucha paciencia tenemos que ir acompañando. Y finalmente, como solemos decir con Pedro, el dato mata al relato, ¿verdad? La pregunta es, finalmente, todo esto que estamos haciendo, ¿qué resultados tienen en el negocio? Nuestro negocio es sostenible, es saludable, y de ahí esta capacidad que aportan especialidades como la de Pedro, de acompañar todo este proceso con números concretos y no solamente desde una conversación a veces que es más subjetiva, ¿verdad? Entonces, ambas dimensiones tienen que ir conviviendo, ¿verdad? Lo objetivo, lo subjetivo, hay que entender las características y particularidades de la familia, sus valores, sus lógicas, sus conflictos previos. Y bueno, es un arte realmente, pero desde nuestro punto de vista un privilegio porque aprendemos muchísimo. Mira, estamos en muchísimas industrias, rubros diferentes, compañías industriales, retail, servicios, gastronomía, finanzas y bueno, es un aprendizaje maravilloso. Mucha psicología también. Mucha psicología, mucha psicología. Quiero un primer corte y después quiero hablar un poco, profundizar este tema, pero adentrarnos en el tema de cómo les impacta el tema de la informalidad que está como que en el gen del paraguayo. Quiero un corte y volvemos en breve con nuestros invitados. Segundo bloque del programa, seguimos con este tema apasionante, la administración, el manejo y el asesoramiento de empresas familiares. Pedro, decía al cerrar el bloque pasado, vos provenís también del mundo financiero y vos sabés que un flagelo que existe en el mundo financiero es la informalidad que le golpea a la gente que quiere acceder a un crédito, le golpea a una empresa que quiere acceder a un crédito.
Cuando analizás el balance de una empresa familiar, cuando analizás los números, la estructura, ¿cómo ves? Hay mucha informalidad aún en Paraguay, ¿verdad? Porque pareciera ser que la informalidad es solamente de aquella persona de clase baja, clase media, pero hay gente de repente pudiente también que sigue siendo informal en sus documentaciones. Sí. No, eso definitivamente es así. También tenemos que decir que vemos una evolución favorable en ese sentido, pero todavía hay mucha informalidad, inclusive por un tema así básico, en el manejo de la caja. Que nosotros siempre decimos, bueno, la caja parecía ser un elemento tan básico, pero también no manejarlo correctamente tiene sus implicancias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de informalidad, no solo hablamos de la informalidad en términos de lo que es la inclusión, ¿verdad? La gente que tributa o está fuera del sistema, sino también hablamos de la informalidad en términos del manejo empresarial dentro de la propia empresa, ¿verdad? Entonces ahí vemos que es muy frecuente que la caja de la empresa es la caja familiar también. Entonces hablamos de ese tipo de informalidades. Hablamos, por ejemplo, cuando analizamos un balance o un estado de resultados, vemos una alta cantidad, por ejemplo, de gastos no deducibles. Entonces cuando vos empezás a mirar eso, empezás a ver que también en parte es síntoma, digamos, de la informalidad que hay en el entorno mismo, afuera. Es decir, como hay gente que de repente no te puede hacer una factura, no porque esté evadiendo precisamente, no estamos hablando de eso, sino básicamente porque no tiene una factura, ¿verdad? O sea, para trabajos básicos, ¿verdad? Entonces sí, todavía vemos que hay mucho por mejorar y por recorrer en este sentido, pero también vemos una evolución favorable, por lo menos en los últimos 5 años que hemos iniciado este recorrido con Andrés, ¿verdad? En forma conjunta, él ya con muchos más años de experiencia en esto, vemos que hay una evolución favorable también, ¿verdad? En ese sentido. En tu rol de asesor financiero, me pongo en tu lugar y ejemplo, una empresa familiar donde los directores accionistas son familia, ¿verdad? Y vayamos al ejemplo que sea una OCDE, un otorgante de crédito dinerario. Hoy tenemos resolución del Banco Central que establece la obligatoriedad del gobierno corporativo y te exige la conformación de comités dentro de la empresa. Y las reglas establecidas por el Banco Central te establecen restricciones de parentesco y afinidad. Y vos estás administrando una empresa familiar, pero la normativa de CPT prohíbe que en un mismo comité de repente haya gente. Entonces ahí es un tema complejo, ¿verdad? Es un tema complejo, pero sin embargo, para este rubro específico, que también tenemos empresas que acompañamos, lo considero muy saludable, sí, porque la normativa te obliga, te marca la cancha, y eso es lo que hace que obviamente estas empresas, te guste o no te guste, obviamente para no estar fuera del marco de la ley, tenés que ajustarte, ¿verdad? Tenés que profesionalizar el directorio. Estás obligado a hacerlo, ¿verdad? Y en ese rubro específico yo creo que la regulación lo que va a hacer es que obviamente las empresas que estén dispuestas a seguir esas reglas de juego, lo que van a hacer, van a crecer de forma saludable y sustentable, ¿verdad? Pero eso ocurre en ese rubro. En el resto de los rubros, salvo, digamos, el financiero, que es probablemente el sector más regulado que tiene el país, no existen regulaciones específicas para lo que es el gobierno corporativo. Se rigen obviamente por lo que es el Código Civil, los reglamentos básicos o las leyes principales, pero no hay reglamentos específicos. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, digamos, o tratamos de asesorar a estas empresas con las mejores prácticas, ¿verdad? Tomando, digamos, mejores prácticas de distintas industrias con el objetivo de que haya esa clara separación, digamos, de roles, de responsabilidad, ¿verdad? Hay empresas donde encontramos que el accionista es a su vez director, es a su vez el gerente, y en contrapartida... Y proveedor. Y además, sí. Bueno, ese es buen punto, y es proveedor, y eso genera conflicto de intereses dentro de la familia. Entonces lo que tratamos es un poco de ir separando estos roles y responsabilidades de tal manera que se puedan evitar esos conflictos que si no se hacen más tarde o más temprano van a terminar fracturándose durante el núcleo familiar. Claro, Andrés, en tu recorrido diario, te tiro un dato que ya lo sabrás, ¿verdad? En Paraguay se cree que más del 50% de la economía es subterránea, la famosa economía informal, ¿verdad? ¿Cómo administras cuando estás frente a una empresa que vos detectás que el negocio tiene ciertos indicios o ciertos comportamientos de economía, llamémosle subterránea, informal, por fuera de la ley? Ahí hay una cuestión, además de legal, de concientizarla a los accionistas, a los directores, ¿verdad?
Así es. Yo creo que no es un tema de Paraguay nomás, un tema de la cultura latinoamericana. El fenómeno se le llama la anomia, ¿verdad? Que es la falta de apego a las normas. Somos cultura en la que el imperio de la ley es a veces una declaración desconectada de la realidad. Y eso se lleva también al mundo de las organizaciones. Cuesta construir acuerdos, pero más todavía cuesta respetarlo. Entonces, en todo lo que hacemos es plantear que si no hay una cancha bien marcada, es muy difícil jugar el partido de forma sostenible. Si no hay un árbitro, si no hay sistemas claros para ver cuándo sacar una tarjeta roja o una tarjeta amarilla, mientras más compleja sea la empresa familiar, menos chance tiene de poder sobrevivir. Entonces, ordenar es sí o sí un requisito para poder sobre esa plataforma hacer que la familia pueda seguir compartiendo la mesa de domingo y compartiendo la mesa del directorio, ¿verdad? Hay otro fenómeno que quiero señalar que para mí es muy importante, que por lo general en la cultura de las empresas familiares no se distinguen luego los distintos sombreros. Muy pocos tienen claro la diferencia entre ser un accionista, un director, un gerente general. Muchas veces tenemos a fundadores más preocupados por si hay telaraña o no colgada en la pared, o si el guardia está utilizando el teléfono y no ver si su patrimonio está creciendo. Entonces, ¿cómo haces para que ese fundador que tuvo éxito haciendo las cosas como hizo, estando metiendo en el detalle, pase a tener una mirada más del helicóptero, empezar a ver indicadores, ratios financieros, conceptos abstractos, mientras delega eso que con tanto esfuerzo construyó en manos de un tercero que a veces no sabe controlarle, ¿verdad? Y por otro lado, hijos que están anestesiados muchas veces con el salario, que a veces decimos empresa triste, familia feliz, se llevan buenos salarios, a veces buenas bonificaciones, aunque su resultado no sea positivo, como suele decir Pedro, todos salimos lindos en el balance, abrimos la caja, hay que ver si está ahí el billete o no, pero a veces esa falta de una educación hacia los hijos de las empresas familiares, hacia los sucesores, como empresarios, como directores y no como empleados, con todo respeto a los empleados, ¿verdad? Entonces, es un cambio cultural profundo. Hay que saber acompañarlo, como te decía, con respeto y con sutileza, pero también nosotros tenemos que entrar a generar esa tensión que permite la evolución. Así que a veces tenemos conversaciones incómodas, a veces nos quieren sacar a patadas. Insisto que hay mucha psicología y con este ejemplo que da, cuento uno que me pasó hace poco, que me convocan a la reunión de directorio de una empresa. Y yo creí que el orden del día iba a ser algo bien técnico, ¿verdad? Bien complejo. Y me decía, el problema es, el presidente del directorio se va a casar por segunda vez y tiene la mayor cantidad de acciones en la empresa. Y vos sabés que el doctor se quiere casar con bienes gananciales y no podemos permitir. O sea, la discusión de la familia era que la nueva nuera, digamos, no le querían y bueno, y era convencerle que no haga eso, ¿verdad? Entonces hay cuestiones ahí psicológicas que uno tiene que, porque yo ya pensaba en lo que se venía después, ¿verdad? Entonces, a la nueva esposa le quiere meter también en la empresa, ¿verdad? Entonces hay cuestiones psicológicas también que se van administrando, ¿verdad? Y sí, sobre todo una cultura que es bastante clientelar. Yo le digo, tenemos todavía demasiados rasgos tribales, ¿verdad? Sí. Donde pensamos que si tiene la sangre es suficiente y todavía no tenemos ese concepto lastimosamente muy instalado en la meritocracia. Entonces, eso ayuda en las etapas iniciales, Estefan. Por eso es importante entender, como decía yo, el ciclo de vida de la empresa. En la etapa inicial es normal que esté todo mezclado. En la etapa inicial es normal verle al fundador remangándose y haciendo el trabajo operativo cotidiano. Porque es el compromiso que necesita la empresa, una familia que se sacrifica, todo está mezclado. Pero si la empresa se va complejizando, eso es insostenible. Y hay gente que se aferra mucho a sus creencias y le cuesta mucho, por más datos que les muestre o por más razones que le dé, le cuesta mucho cambiar, porque a veces incluso, Estefan, esto tiene mucho que ver con la identidad. A veces hay fundadores que construyen toda su identidad con su rol empresarial. Correcto. Y si vos le sacás eso, son personas que no pueden sostener su propia salud emocional o psicológica porque siente que se les desarma el mundo. Sumado a que hay muchas marcas muy, digamos, muy posicionadas que están sustentadas también en el nombre y el apellido de una persona, ¿verdad? O sea, a veces la marca personal es la que lleva adelante el emporio empresarial, ¿verdad? Y pasa mucho eso, ¿verdad? Así mismo. Una de las cuestiones que vemos sobre lo que comentaba Andrés es cuando disociamos, digamos, la tarea del gestor, del ejecutivo, de la función directiva. Es común que nos digan, ¿y qué voy a hacer ahora?
O sea, me voy a quedar sin trabajar. No, vas a ser director, ¿verdad? Pero ¿y cuál es la tarea para ser director? O sea, tampoco te forman para ser director. Y ese fenómeno que vemos, no hay una universidad donde te formen para ser director. Capaz que hay ahora algunos módulos, vemos que de repente hay digamos, algún tipo de enseñanza muy particular en base a eso. Pero lo que ocurre muchas veces es que esa transición entre ser gestor, la persona que hace, que toma decisiones y por ende sentís que tenés el control de lo que sucede dentro de tu empresa, tenés que pasar a un plano directivo. Y ahí es donde nosotros entramos un poco para mostrarle que sí, como director tenés trabajo, es un trabajo distinto, una mirada distinta que tenés que tener sobre tu empresa y una forma distinta de trabajar, ¿verdad? Más focalizada, digamos, en los resultados, una mirada de indicadores de gestión, ¿verdad? Que a vos te permitan ir validando cómo están ejecutando, digamos, los gestores responsables por el día a día de la empresa, ¿verdad? Es una transición difícil, ¿verdad? Así es. Sí. Quiero ir a un corte más, pero quiero dejarle una pregunta y que lo analicen en la pausa, ¿verdad? Quiero ir a ambos extremos, ¿verdad? ¿Cuándo ustedes se ven, comenzarían a recomendar a una empresa que cierre la empresa, que llame a una convocatoria de acreedores? Y me voy al otro extremo, a ese joven emprendedor que está mirando el programa, ¿dónde, en qué nichos ustedes le sugerirían como asesores enmarcarse a emprender? Estoy hablando del que quiere nacer con una empresa y del que quiere morir con una empresa. Quiero trasladar esa dicotomía a la vuelta a la pausa. Buenísimo. Volvemos en breve con nuestro invitado. Tercer bloque del programa. Bueno, hice un planteamiento al cierre del bloque pasado y traigo un ejemplo, ¿verdad? Recuerdo que me visitaban en la oficina una familia, una empresa y nos decía, bueno, tenemos deudas en el mercado financiero de aproximadamente 4 o 5 millones de dólares. Y si vendemos todo lo que tenemos, cubrimos todas nuestras deudas. Pero nos quedamos con 50, 100 mil dólares en caja. Y uno de ellos decía, pero ni a palos yo arranco de cero. No quiero arrancar de cero. Yo me doy vacaciones 3 veces al año, yo cambio mi auto cada año, yo tengo este nivel de vida y no. Y prefiero la convocatoria de acreedores antes que pagarla a todos mis acreedores. Y ahí entra el consultor financiero. No es fácil, Pedro, ese tipo de situaciones que se te presenta, ¿verdad? Y es una situación compleja, pero también hay que reconocer eso. Acá la convocatoria de acreedores, a diferencia tal vez de otros países, en el caso de Estados Unidos, es una situación que podría llamarse de normal, ¿verdad? Un salvataje. Acá, evidentemente, si llegas a ese extremo, la sociedad te marca, es como tener un estigma. Se asocia mucho la convocatoria, muchas veces inclusive con una estafa, con una situación irregular. Y muchas veces eso sucede también por el mal uso tal vez de la herramienta o porque esta herramienta, digo, a nivel de la ley tampoco está bien establecida, ¿verdad? Creo que es mucho de conciencia también esto, ¿verdad? ¿Hasta dónde vas? Si vos sabés que estás realmente ya en una situación complicada, y vos que sos abogado y conocés muy bien, si tuvieras que entrar a dibujar números y entrar ya en figuras tal vez penales por no querer asumir una responsabilidad, lo que tenés que tener claro es que estás cruzando una línea. En vez de utilizar a favor tuyo tal vez una herramienta legal que bien utilizada te podría permitir salir a flote, de vuelta, que básicamente para eso debería servir esta herramienta. Muchas veces, por no querer reconocer en tiempo y forma esa situación, empezar a transgredir, digamos, ciertos límites que después obviamente tienen otro tipo de consecuencias, ¿verdad? Claro, muchas veces también está la opción de, yo siempre le digo al cliente, ok, recorramos toda la entidad financiera y reestructuremos tus deudas, ¿verdad? Claro. Es una especie de concurso privado sin necesidad de llegar a lo judicial, ¿verdad? Absolutamente. Hoy a través, bueno, tal vez si eras una sociedad ya que emite en bolsa, bueno, tenés instrumentos que te permiten obtener un mejor calce financiero, o podés buscar a un socio capitalista. Eso también es un tabú. Muchas veces no querer tener un socio dentro de la empresa, tal vez tenés que ceder un poco y
bajar deuda, ¿verdad? O sea, siempre hay caminos, digamos, que uno podría como emprendedor, como empresario tomar de tal manera a poder salir a flote, ¿verdad? Hablamos con Pedro del extremo de cuando tenemos que tomar la decisión de por ahí cerrar una empresa. Y Andrés, contigo quiero hablar del tema de estos jóvenes que quieren emprender. Estamos leyendo, hay mucha literatura hoy en día, inteligencia artificial, van a desaparecer los empleos tradicionales, hay que emprender solo en lo digital, lo que se viene es todo digital, hay jóvenes que están con esa duda, ya no estructuras fijas, el trabajo en una oficina versus el trabajo online. ¿Tu opinión? Mira, son muchas cosas. Lo primero que te diría es que en mi experiencia trabajando con emprendedores, tengo un podcast donde entrevisto a muchos, se llama Aprendedores justamente, hay algo que yo veo que es un patrón común. El emprendedor no piensa mucho, porque si piensa mucho va a ser difícil que haga realidad su sueño. Entonces generalmente el emprendedor se caracteriza por esta capacidad de soñar, pero también por una capacidad de ejecución. Yo le llamo la vitamina E, ¿verdad? Que es esta capacidad de soñar, de mirar a largo plazo, de no poder dormir por ese sueño que te pica. Y después está la vitamina P, que es la capacidad de producir, ¿verdad? De salir y hacer y meter goles de forma desordenada incluso. Entonces, yo veo que ahí, mientras el compromiso sea más o menos equilibrado con el riesgo, la cosa se puede llevar y no hay lastimosamente un paso 1, paso 2, paso 3, no hay una fórmula para emprender. Pero sí se necesitan estas personalidades que son audaces, que se arrojan, incluso sin mirar si hay tanta agua en la pileta, ¿verdad? Y a partir de ahí sí tienen que tener esta capacidad, ya cuando el emprendimiento está en la etapa de la infancia, en la etapa de la niñez, está creciendo, esta capacidad de empezar a mirar un poco a su costado y rodearse de gente que les pueda acompañar. Pero sí yo te diría que si tu emprendimiento lleva 3 años y no lograste un fit con el mercado, al principio uno está más centrado en el producto o en el servicio, después hay que empezar a mirar un poco más el mercado, es mejor una muerte digna y aprender que eso también forma parte de emprender, ¿verdad? O sea, no hay emprendedor, Estefan, que no haya tenido unos cuantos fallos y esos aprendizajes son necesarios después para nuevos proyectos. ¿Crees que la inteligencia artificial va a dejar desfasada a muchas profesiones, a muchos? Yo creo que somos bastante malos los seres humanos pronosticando. Justamente ahora estaba leyendo un libro que hablaba de no sé cuántos puntos que en teoría iban a ocurrir ahora en el 2025 y no está tan acertado, ¿verdad? Pero sí, evidentemente es una tecnología que nuevamente viene a generar una nueva capa de complejidad, viene a disrumpir. Y generalmente lo que ocurre es que los seres humanos terminamos nuevamente adaptándonos, no es que todo va a desaparecer ni que nada es tan apocalíptico. Me acuerdo cuando iba a llegar el año 2000, todos estábamos esperando que, ¿verdad? En un búnker. En un búnker, ¿verdad? Entonces, yo diría, hay que mirar con atención, hay que estar con esta capacidad de aprendizaje, de adaptarse, hay que tratar de anticiparse en lo posible, pero finalmente yo digo, es más un aprendizaje en activo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? No podemos en la pizarra resolver esto, hay que subirse a la bicicleta y hay que aprender a andar y en el camino caerse y levantarse, y creo que a partir de ahí nos vamos a ir adaptando a todo esto nuevo que trae la inteligencia artificial. Obviamente sin subestimar las consecuencias que puede tener en la mano de obra de miles de personas, pero estoy seguro que como especie humana vamos una vez más a adaptarnos y a encontrar un nuevo calce con este nuevo escenario. A mí generalmente me trabaja mentalmente, bueno, pero estamos acostumbrados en Paraguay, siempre casi todo llega tarde, ¿verdad? Fíjate que en Europa el 17 de mayo promulgaron la primera ley regulatoria de inteligencia artificial. Ellos tienen un reglamento de protección de datos personales de años. En Estados Unidos están analizando la ley. En Paraguay, o sea, el recorrido de Europa arrancó hace 20 años y está terminando ahora con una regulación. Acá todavía no arrancamos. Y en Argentina hoy en día se está debatiendo, les cuento un tema que se dio hace 15 días. Cuando uno entra a una página web, ustedes ven que hay un captcha que de repente te dice, marque cuántos semáforos usted ve en la imagen, ¿verdad? Sí. Para ir avanzando en el... Para ver si son... si son un humano, ¿verdad? Y un software de inteligencia artificial, una ave de inteligencia artificial, logró engañar al iris humano. Es decir, el hombre veía 4 semáforos y en realidad había 3 semáforos. O sea, el software le engañó al iris humano. O sea,
Y es un gran debate que está dando hoy en día en la sociedad jurídica y comercial en Buenos Aires. Y a mí me preocupa que Paraguay es como que no estamos todavía ni arrancando, ¿verdad? Entonces, no sé qué Mira, opinión a mí me toca conocer de cerca una experiencia de Chile que se llama el Congreso del Futuro. Según el sector privado, la sociedad civil, con el Congreso, con el sector público, y arman algo que se llama una plataforma del Congreso del Futuro, donde todos los años están invitando a todos los premios Nobel, a las mentes más brillantes del mundo, a ayudarle a la sociedad chilena, a las élites, a los líderes, a pensar el futuro. Nuestra mente es tan cortoplacista, nuestra cultura, mejor dicho, acá en Paraguay, que parece que hablar de eso es una pérdida de tiempo. Sí. Parece que sentarnos a hablar en eso está desconectado de la práctica cotidiana. Y bueno, seguramente terminaremos pagando algún precio por eso, pero bueno, más allá de eso, si miramos la evolución de la humanidad, Estefan, siempre hemos desarrollado nuevas tecnologías que nos vinieron como un boomerang y nos desafiaron nuevamente a ese proceso adaptativo. Esa es la historia de la humanidad. Nosotros mismos vamos generando nuevas tecnologías que complejizan la realidad y esa realidad nos pasa de nuevo la factura y nos dice adaptate, ¿verdad? Así que, reitero, yo confío en la capacidad adaptativa que vamos a tener. Estos ciclos de cambio ahora son cada vez más rápidos, más constantes. Y bueno, habitamos un mundo VUCA, como se dice, volátil, incierto, ambiguo y complejo. Y esa es la condición de vida en la que nos toca ser quienes somos. Le dije que íbamos a estar 3 bloques, no va a poder a robar un bloque más. Quiero ver un corte más y quiero hablar con ustedes sobre grado de inversión en Paraguay, que es lo que... el tema del momento. El tema del momento. A la vuelta a la pausa, volvemos con nuestro invitado. Cuarto y último bloque del programa, queremos hablar un poco de, en los últimos 3 programas tocamos este tema necesariamente, que es el tema de grado de inversión. Pero Paraguay logró un hecho histórico, obtener un grado de inversión. Hay una sensación de exitismo en Paraguay, hay una sensación, se siente en la calle, se siente en el empresariado. ¿Cómo podemos tratar de que no se nos pase este tren, verdad? Creemos que las condiciones están dadas. Creemos que el empresariado está preparado, esperamos el acompañamiento del sector público, le demos un ejecutivo enfocado en el crecimiento económico del país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que es un momento único, particularmente tengo una visión muy optimista en cuanto a este momento que estamos viviendo. Y el primer efecto, desde mi punto de vista, lo vamos a empezar a ver seguramente con los fondos internacionales que de alguna u otra manera van a aterrizar en Paraguay con mejores condiciones a través de las entidades financieras. Creo que ese va a ser, ahí se va a estar dando el primer y gran impacto probablemente, ¿verdad? A través de las empresas que cotizan en bolsa, probablemente esto en segunda instancia, ¿verdad? ¿Y eso qué va a generar, verdad? Debería generar mejores condiciones, una presión a las tasas que vayan, digamos, bajando, mejores condiciones para el acceso al crédito. Y esto va a obligar a que muchas empresas probablemente también tengan que acelerar sus procesos de transformación, ¿verdad? Inclusive las empresas familiares. ¿Por qué? Porque básicamente estamos en un momento de captación de esas inversiones que definitivamente nuestro país necesita para seguir desarrollándose, ¿verdad? O sea, tal vez en un plazo un poco más lejano, seguramente vamos a ver un incremento en la inversión extranjera directa, digamos, las empresas llegando, las multinacionales y generando empleo en forma directa. Créditos más blandos, pero... Es lo que decía, ¿verdad? En el corto plazo creo que los fondos que de alguna u otra manera tenían restricciones para no invertir en forma directa en Paraguay a través de las entidades financieras, creo que eso es lo primero que se va a estar viendo y eso debería generar mejores condiciones en cuanto a las tasas, plazo, ¿verdad? Andrés, en mi opinión aquí tiene que haber una especie de puente entre el sector público y privado para aprovechar esta coyuntura del grado de inversión. Dejamos que este fenómeno interesante y de éxito para nuestro país, que buscamos que todo sea, dejamos que impacte en aquellos que están preparados. Estoy hablando de personas, empresas que están formalizadas, que están preparadas para subirse al tren,
o salimos a subirla a todos los que puedan? O sea, el Estado, a tu criterio, el sector público, tiene que salir a rescatar a aquellos. Mira que acá en Paraguay tenemos, ejemplo, mucha gente sobreendeudada. Y le dejamos nomás que ellos salgan de ese momento de su vida, o salimos a rescatarlo y a subirla a todos los paraguayos en este tema del grado de inversión, ¿verdad? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Mira, yo lo primero que quiero decir es que qué bueno un logro que nos demuestre que cuando sostenemos procesos a lo largo de muchos años, el premio llega. Sin restarle mérito a este gobierno, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos, empezar a construir políticas públicas que duren más que la coyuntura de un gobierno. Y yo rescato eso en el caso del grado de inversión y creo que hay bastante conciencia de eso. Lo otro es que el Estado tiene que generar condiciones, sin duda, en estrecha colaboración con el sector privado. Necesitamos empezar a mirar más allá de nuestras islas y de nuestros ombligos, porque estos son desafíos colectivos. No se puede capitalizar todo esto en islas nomás, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos varios desafíos que justamente dentro de las evaluaciones que tenemos, todavía seguir fortaleciendo los niveles de institucionalidad, el imperio de la ley, pero también desafíos de capital humano. Nosotros justamente con el equipo nos damos cuenta de lo desafiante que es hoy encontrar profesionales formados, digamos, y con experiencia para muchos rubros en los que estamos. A veces tenemos que traer gente de afuera. Entonces, eso no se logra solamente del sector privado. El sector público va a tener que invertir y va a tener que jugar un rol protagónico en aprovechar esto que hace rato venimos hablando del bono demográfico. Bueno, llegó el momento y la pregunta es, ¿tenemos la gente que necesitamos con las capacidades que necesitamos para abordar estos desafíos? Entonces, más allá, digamos, de la calificación, hay condiciones internas que nosotros tenemos que desarrollar y creo que como nunca vamos a tener que trabajar todos los sectores al servicio de este objetivo común. Eso no es fácil ni rápido, Andrés. No es fácil, ¿verdad? Formar gente, o sea, tema sensible, el tema de la educación, ¿verdad? Así es. Y yo creo que es uno de los déficits que tenemos. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que en estos temas yo elijo pararme en lo que yo le llamo una confianza inteligente. Ni ser desconfiado, ni ser tan confianzudo, sino que, bueno, ir viendo a partir de los datos que nos da la realidad, realmente si vamos a poder capitalizar todo esto, ¿no? Ojalá que sí, yo también veo este optimismo. Y bueno, me gustaría que realmente esto termine siendo muy beneficioso para la mayoría de la población. Yo siempre digo que a mí me gustaría que aquí todos los sectores empresariales, sector público, privado, político, se enfoquen en un objetivo común, ¿verdad? Hasta me encantaría que haya un equipo que esté focalizado en hacer crecer al país, aprovechando este grado de inversión, y aquel grupo que quiera seguir peleándose en cuestiones electorales políticas, que se sigan peleando, porque eso también forma parte de la jungla política paraguaya, ¿verdad? Sí, pero lo que no me gustaría como un profesional del sector privado independiente es que esas distracciones políticas terminen afectando a este objetivo que queremos todos los paraguayos, de crecer económicamente, ¿verdad? Y es lo que decía Andrés, ¿verdad? Este es un proceso donde yo creo que lo que tenemos que rescatar es que tal vez un proceso de más de 20 años, donde hemos demostrado también que los paraguayos somos capaces de construir y de consensuar sobre políticas públicas, ¿verdad? Se logró blindar de alguna manera, digamos, lo que es el manejo de la macroeconomía. Sabemos que no es suficiente, pero esto es un poco el resultado de ese proceso y un premio, digamos, a un proceso que se ha manejado con mucha madurez, diría, a partir de todos los problemas domésticos y de las inestabilidades políticas que han surgido a lo largo de estos tal vez 20 años, ¿verdad? Y es una clara muestra de que también nosotros podemos iniciar procesos maduros, como por ejemplo lo que es todo este tema de la reforma del sistema educativo y realmente poder estar a la altura de lo que es lo que podría significar para nuestro país el grado de inversión, ¿verdad? Porque claramente el crecimiento que ha tenido nuestra economía a lo largo de estos 20 años y lo que esto podría significar en términos de mayor generación de empleo a través de las inversiones, lo que comentaba Andrés, justamente vemos que hay un déficit de capital humano, ¿verdad? Y ese proceso de poder cubrir esa brecha entre, digamos, la generación de riqueza y el capital humano que podría acompañar eso, es un proceso largo, ¿verdad? Que va a requerir de políticas públicas que puedan ser sostenidas en el tiempo, fuera de todas estas diferencias que puedan haber en términos tal vez ideológicos
cuestiones muy específicas en el ámbito político, ¿verdad? Hoy le escuché a Liz Kramer, que tuvo como invitada acá hace 2 programas, presidenta de la directora ejecutiva, mejor dicho, de la ASOBAM, decía en un programa radial que uno de los principales impactos que el sector bancario espera es que refloten aquellos proyectos de inversión de alianzas público-privadas. O sea, ella dice, existen muchos proyectos de inversión que quedaron estancados por falta de fondeo, y ella consideraba que la posibilidad que una entidad financiera se siente en la mesa fuera del país con los grandes bancos del mundo y obtenga fondeo, podría reactivar estos proyectos de financiamiento de alianzas público-privadas. Pero también ella hacía un paréntesis sobre, ok, tenemos que estar preparados para eso. O sea, esa es una cuestión, digamos, no sé si sí que preocupe a Andrés, pero que hay que estar ocupado, ¿verdad? Porque hay que estar preparado para subirse al tren. Y ahí es donde nosotros decimos las élites juegan un rol fundamental. Y yo, las élites políticas, económicas, culturales, sociales, incluso las religiosas, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que la pregunta es a qué están llamadas las élites de nuestro país. Las élites en el sentido de aquellas personas que tienen capacidad de incidir de manera decisiva en un sistema tan complejo como es un país. Y lo que sabemos es que aquellos países que pudieron salir adelante y pudieron entrar a una agenda de crecimiento sostenible, lo que hicieron fue lograr pactos y acuerdos entre las élites con una mirada a largo plazo y no con esta mirada tan inmediatista que tenemos. Yo reitero, esta agenda cortoplacista que vemos muchas veces en las empresas, ni qué decir, ¿verdad? A nivel de lo público, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes piensan en el país? Es la pregunta que yo me hago, y quiénes tienen la capacidad, desde todos los sectores, de articular esfuerzos en torno a esa mirada o esa visión común que queremos construir. Rescato la opinión de ambos, la importancia del proceso, que aquí nos demostró que el proceso, porque es probable que a lo largo de estos últimos 20 años, además de todas las peleas políticas, económicas, todas las que existieron, existió un grupo de gente que se focalizó en el proceso, pero esto terminó así, ¿verdad? Hoy en día tenemos funcionarios públicos muy capaces, muy honestos, que a lo mejor tenían un foco, y bueno, y hay un grupo de gente que confió en el proceso, ¿verdad? Yo digo actores políticos y también actores del sector privado, por eso obtuvimos el grado de inversión, ¿verdad? Entonces esto es categórico y, como decía Andrés, el proceso a la larga, al margen de todas las disputas que puedan existir en paralelo, es clave, ¿verdad? Yo creo que hay 4 claves. La capacidad de producir o necesitar capital humano con los conocimientos, la experiencia apropiada. La capacidad de ordenar, que esta capacidad de lo que decíamos, hacer que funcionen las instituciones, de que las leyes se cumplan, de confiar en la justicia. La capacidad de emprender con una mirada a largo plazo, de soñar, y la capacidad de integrar, que es justamente el de poder generar, a pesar de las diferencias, la confianza y el respeto mutuo entre los sectores para que podamos poner la agenda del país por encima, ¿verdad? Por suerte nosotros no somos una sociedad tan fragmentada en términos políticos, incluso ideológicos, ¿verdad? Hay países a los que le está costando mucho salir porque están desintegrados, pero a mí me preocupa esta capacidad de ordenar, de lo que llamamos el imperio de la ley o la institucionalización, y me preocupa también la mirada a largo plazo. Creo que son 2 vitaminas, entre comillas, que tenemos que aprender a fortalecer, o músculos que tenemos que fortalecer un poco más. Así mismo. Muchas gracias a los dos. Interesante la entrevista. Me costó traer a Andrés al programa, pero vino. Agenda apretada. Pasa que tenía miedo que hable de política, pero no hablamos. Pues, entonces está bien. No. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias, Andrés. Un placer tenerle en Crédito y Consumo. Gracias a vos, Estefan. Una oportunidad de poder compartir un poco lo que hacemos desde Ocara, y bueno, siempre al servicio de las personas que nos llamen para poder colaborar. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Este fue un programa más de Crédito y Consumo, interesante el programa. Lo esperamos nuevamente el próximo jueves aquí, 21 horas por Canal Pro.